Muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de hoy del programa Goodbye Lenin. Es la 10ª clase del programa, que este año va a tener 12 encuentros. La clase del día de hoy va a ser sobre los jóvenes y el recuerdo de los totalitarismos, el pasado y el presente. El pasado en 3 casos que acá nos acompañan, de Eslovaquia, de República Checa, de Alemania, y el presente en Cuba. Vamos a tener como expositores y expositoras invitadas a Martina Minarová, a Inga von der Stein, a Tomás Novak y a Camila Acosta. Hoy, por cierto, dos de los presentes de acá lo saben muy bien, es una fecha muy especial. El 17 de noviembre se recuerda el Día de la Revolución de Terciopelo, en lo que fue la Checoslovaquia, y que fue algo liderado por jóvenes, así que también es una forma de homenajear ese día y a todos los jóvenes que en distintos lugares del mundo luchan pacíficamente por espacios de libertad. Así que nuevamente, en nombre de CADAL, agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer por apoyar esta actividad, este nuevo año, y hoy contar con una de sus directivas aquí en Argentina, joven directiva. Y bueno, bienvenidos a todos los participantes, y ya mismo vamos a empezar. Van a ser unas presentaciones de alrededor de 15 minutos cada una, y finalmente tener un espacio para que puedan hacer preguntas y comentarios los participantes. Mis colegas, Belén, Vicky y Liz, le van a compartir el perfil en el chat de cada una de las participantes, y vamos a empezar con Martina Minarová, que nació en Eslovaquia, a quien conocí trabajando en Forum 2000, que es una organización que creó Václav Havel y que organiza uno de los eventos más importantes del mundo, que convoca activistas de distintos lugares, de derechos humanos y por la democracia. Ahora está en Beirut haciendo un voluntariado y tiene esa característica especial de los jóvenes de países de Europa Central Oriental, por haber vivido sus países terribles experiencias del nacionalsocialismo, del comunismo. Tienen un sentido fuerte de la solidaridad frente a distintas situaciones que todavía tenemos en el mundo de autoritarismo y totalitarismo. Así que, Martina, es un gran placer que nos acompañes en el día de hoy, especialmente por el esfuerzo de hacerlo desde donde estás ahora. Muchas gracias y te escuchamos. Gracias, Gabriel. Muchas gracias a CADAL por invitarme a este evento. Y bueno, yo he preparado una corta presentación para que puedan verlo un poco mejor lo que voy a decir. Y bueno, yo he preparado una corta presentación para que puedan verlo un poco mejor lo que voy a decir. Y bueno, yo he preparado una... ¿Podrían escucharme? No sé si ellos escuchan. Ustedes escuchan lo mismo. Pero podemos hacerlo también si la presentación no es tan importante, entonces... No, ya comparto. Sí, ya está. Gracias. Y creo que podemos también pasar al próximo slide. Y bueno, yo quería hablar sobre todo sobre el impacto que tenía toda esta época de socialismo en la sociedad que tenemos hoy, en Eslovaquia en especial. Y al inicio creo que puedo sumar un poco en breve la historia del socialismo en Checoslovaquia, que es algo muy complicado y muy largo y no es posible sumarlo en unos 5 minutos, pero solo quería mencionar, creo que las fechas más importantes que pasaron. Y bueno, en general, el socialismo en Checoslovaquia empezó ya en 1948, cuando lo que los comunistas llamaban el febrero victorioso, cuando había
un golpe comunista en Checoslovaquia y en febrero desde el 17 hasta el 25 de febrero de 1948 había una crisis política cuando los comunistas aprovecharon de este tiempo para tomar el poder y al final aceptar o aprobar una nueva constitución que fue aprobada en febrero 48 y todavía no fue, el proceso de pasar al socialismo no fue completado en 48 y esta nueva constitución conservó formalmente algunos rasgos de la democracia pluralista y pretendió garantizar, por ejemplo, el poder judicial independiente, algunos derechos y libertades fundamentales y se distinguió de las constituciones típicas socialistas o comunistas, pero en realidad, bueno, la realidad fue muy diferente y por supuesto que los derechos y las libertades no fueron respetadas y este proceso culminó en 1960 cuando se aprobó una nueva constitución otra vez y ya el país fue definido como un estado socialista y nos llamábamos la República Socialista Checoslovaca con la clase trabajadora y el Partido Comunista como las fuerzas primarias de la sociedad y del Estado. Algún cambio vino en 1968 cuando el presidente del Partido Comunista, Alexander Dubček, llegó con el socialismo con rostro humano, como lo llamaba, y en esta época había plan para implementar algunas reformas con ciertos grados de democratización o cambios políticos, culturales, sociales, y en general este proceso se llamaba la Primavera de Praga, que contaba con la participación de muchos estudiantes, intelectuales, por ejemplo. Sin embargo, estos esfuerzos fueron detenidos por la invasión del Pacto de Varsovia y las reformas fueron eliminadas y el país volvió al modelo de antes, el modelo centralizado con el Partido Comunista como el organizador de toda la vida política o social. Y la mayoría de las personas involucradas en este proceso perdieron su poder económico, perdieron su poder político o fueron perseguidos. En la próxima década, en los años 70, surgió el movimiento disidente en Checoslovaquia que fue representado sobre todo, entre otros, por Václav Havel y creció la influencia de la disidencia en el país y también de las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo la Carta 77, que apuntaba a las violaciones de los derechos humanos en el país. Y este proceso culminó el 17 de noviembre de 1989 con la Revolución de Terciopelo, que por fin nos llevó a la democracia. Y bueno, que hoy mismo tenemos el aniversario de esta revolución, que por lo menos podemos celebrar un poco aquí, ya que ya no estamos en Praga hoy mismo. Y bueno, esto es un muy breve resumen de cómo Checoslovaquia pasó de una democracia a un estado socialista y después otra vez la democracia, pero como yo no soy una experta en la historia, no soy un analista político, entonces más quería hablar sobre el impacto que este proceso y esta época tenía en la sociedad de hoy y en las personas que yo también encuentro en Eslovaquia, las personas que vivían en esta época y las opiniones que tienen hoy en día. Y podemos pasar al próximo slide ahora. Y lo que a mí me sorprendió mucho es que en Eslovaquia hace unos 2 o 3 años se realizó una encuesta de la opinión pública donde les preguntaban a las personas si preferirían vivir bajo el socialismo o bajo el régimen, bajo la democracia con la representación política que tenemos ahora. Y la mayor parte de los jóvenes votaron por el presente, pero cuanto mayores eran los encuestados, más votaban por el socialismo. Y es algo que, bueno, yo como una persona que no vivía en el socialismo, pero sé de los horrores que pasaron y de la situación que estaba en el país, es algo que muy difícil de entender por qué la gente votaría por el socialismo otra vez. Y según esta encuesta, hoy en día
hay más personas en Eslovaquia que piensan que la vida durante el socialismo era mejor que quienes piensan lo contrario. Y aquí se ve que, por ejemplo, son los datos de la encuesta que dicen que casi 43% de las personas piensan que la vida en el socialismo era mejor y solo el 32% piensa lo contrario. Y también es importante decir que los resultados tienen que ver con la edad de las personas y eran casi 75% de las personas que eran mayores de edad, mayores de 65 años de edad, que piensan que la vida en el socialismo era mejor. Entonces son las personas que lo vivían, que eran en su edad productiva durante el socialismo, que ahora, cuando ven la situación de hoy, siempre prefieren volver al socialismo. Entonces era algo muy sorprendente, muy preocupante cuando viene esta encuesta. Y me preguntaba a mí mismo por qué podría ser, cuál es la causa de esto. Y creo que una de las causas es la frustración que tienen con los regímenes democráticos que teníamos después del año 89 en Eslovaquia, porque la mayoría de ellos o son corruptos o son relacionados con la mafia. Entonces la gente están frustradas y hay muchas personas que encuentro y me van a decir, bueno, ahora tampoco estoy bien, pero durante los socialismos por lo menos teníamos esto y otro, y es una frase muy común que se dice en Eslovaquia, creo que en República Checa también, y al final prevalece esta visión positiva o incluso idealizada del socialismo después de 32 años en democracia. Y entonces me gustaría hablar sobre esta visión positiva que tienen las personas hoy en día. Y es algo que forma toda la sociedad y también que forma las opiniones de las personas nacidas después del año de 1989. Y podemos pasar al próximo slide ahora. Gracias. Y entonces quería hablar sobre estos mitos sobre los socialismos que circulan hoy en día en la sociedad, y hay algunos de ellos están aquí, que se ve que las personas, por ejemplo, piensan que la gente era más solidaria, más generosa, que había menos criminalidad, que las cosas eran más baratas, que había suficiente comida, que los productos eran de más calidad, etc. Pero son algunas frases que circulan con una gran frecuencia entre las personas, pero son falsas. Pero nadie piensa que son falsas, porque creo que también el sistema educativo en Eslovaquia no se habla mucho de la realidad, de la vida cotidiana de las personas bajo el socialismo. Entonces son las personas que nadie las rechaza. Y otra cosa que quería mencionar es que hay dos grupos de personas, varios grupos de personas que tenían unas experiencias personales muy distintas bajo el socialismo. Y una de ellas son las personas con experiencias muy negativas porque, por ejemplo, ellos personalmente se encontraban con la represión del régimen, con la violencia y perdieron todas sus propiedades. Pero después hay otro grupo de personas que tienen una experiencia más o menos neutral. Y es un gran porcentaje de la población, porque son personas que ellos personalmente no se sintieron directamente atacados por el régimen, porque no sufrieron ellos directamente la opresión del régimen, pero se centraban sobre todo en cómo sobrevivir. Entonces ellos, cuando piensan sobre el socialismo hoy, piensan sobre el nivel de vida que tenían antes y el nivel de vida que tienen hoy. Y creo que tenemos, sobre todo la nueva generación, tenemos que tratar de entender este grupo de personas que no dicen directamente que el socialismo era algo malo, porque nosotros sabemos que sí lo era, pero para ellos su experiencia personal era muy diferente. Y estas son las personas que todavía creen a estos mitos del socialismo, que si hoy en día volvemos al socialismo, tal vez pueden estar mejor. Y aquí, en los próximos slides, he preparado solo algunos
algunos ejemplos de las cosas que yo oigo con mucha frecuencia cuando, por ejemplo, cuando regreso a casa y la gente habla sobre la política y sobre el pasado. Y una de las cosas es que la gente siempre dice cómo las cosas eran baratas, cómo podían permitirse comprar más cosas en el pasado que pueden permitir ahora. Y eso también es algo que forma la opinión pública, pero es una cosa que es falsa. Porque en realidad todos los precios durante el socialismo en Eslovaquia eran reducidos artificialmente, que no reflejaban la realidad, y al final la gente no se podía comprar tantas cosas como puede comprarse ahora, y el Estado subvencionaba la producción y a las empresas. Entonces los precios a los que se vendían los productos a menudo ni siquiera eran suficientes para cubrir los costos de la producción. Entonces la economía estaba colapsando todo el tiempo. Por ejemplo, al final del régimen creo que 1 litro de leche se vendía más o menos a 2 coronas, pero en realidad el Estado tenía que comprar este litro de leche de los que lo producían por casi 5 coronas. Entonces los precios no reflejaban para nada la realidad, y son las cosas que la gente no lo sabía antes y ahora no se recuerda. Entonces el sistema económico era insostenible, la economía del Estado estaba colapsando, y es una de las cosas que se oye mucho. Podemos pasar al otro slide ahora. Otra cosa es que la gente pensaba que los productos eran de mejor calidad, que por supuesto tampoco es verdad, porque la producción y la comida no estaba sujeta a un estricto control como es hoy. Las condiciones higiénicas no estaban de tanto nivel como son hoy, y también se encontraba un alto contenido de metales pesados en la comida. Y por ejemplo, cuando el régimen exportaba jamón a Estados Unidos, casi todo el jamón los Estados Unidos lo devolvieron a Checoslovaquia porque no cumplía los estándares. Y el problema era que la gente no sabía la diferencia entre la calidad de los productos en Checoslovaquia y la calidad de los productos en el extranjero, porque era muy difícil acceder a los productos del extranjero. Habían algunas tiendas donde era posible comprar productos del extranjero que eran de mayor calidad, pero se compraban con los cupones. Para obtener estos cupones uno tenía que tener acceso a las valutas extranjeras, que también era muy difícil, y al final la única posibilidad era comprar estos cupones en el mercado negro con un precio mucho más grande. Entonces la realidad de la gente era muy limitada, y no era posible ver la diferencia entre la calidad de los productos que eran disponibles en Checoslovaquia y los que eran disponibles en el extranjero. Otra cosa que es, creo, la más importante, podemos pasar a otro slide, es que la gente, cuando habla del socialismo, la primera cosa que dicen es que todos tenían trabajo y no había desempleo. Esto en realidad es verdad. Si todos tenían trabajo, y no trabajar era incluso ilegal, porque la política primaria del socialismo en Checoslovaquia era darle trabajo a todo el mundo, pero la cosa que no le interesaba a nadie era pensar si estos puestos de trabajo tenían sentido o si eran productivos. Y cuando el régimen colapsó, resultó que no lo eran, y muchos de ellos desaparecieron de estos puestos de trabajo. Así que había muchas personas que trabajaban en los mismos puestos de trabajo y a veces no tenían trabajo, y había toda esta fuerza de trabajo era muy inefectiva, y la gente no tenía la posibilidad de elegir el trabajo que tenían. Por supuesto, los trabajos mejores fueron reservados por los miembros del Partido Comunista, entonces la gente
común, no podía elegir y no había ningún crecimiento profesional. Y este empleo total, el empleo del 100% que había en Checoslovaquia, al final resultó en ineficacia y sobreempleo, y después de la caída del socialismo, el desempleo subió enseguida al 12% y siguió aumentando. Y la razón de esta ineficacia, por ejemplo, fue la inefectividad de las empresas en el país que fueron dotadas por el Estado, pero no tenían ningún incentivo para mejorar las condiciones o para mejorar la calidad de sus productos, porque no había ninguna competitividad en el país. Entonces, el desempleo es una de las cosas más importantes cuando la gente se recuerda del socialismo, porque el desempleo ahora en Eslovaquia es siempre bastante alto y es una cosa que les parece la mejor del socialismo, aunque no se acuerdan de todas las cosas negativas que llevaba junto. Y podemos pasar al otro slide, que es la igualdad de ingreso, que también es una cosa muy que causa mucho conflicto hoy en día. Y en principio la igualdad de ingresos existía, ya que todos los salarios se definían por las reglas y en las tablas. Entonces las personas que hacían el mismo trabajo tenían el mismo sueldo, pero en comparación con otros países los salarios en Eslovaquia eran muy bajos y creo que hasta el 70% de las personas ganaban en el rango más bajo de los salarios, que era entre 600 y 1.400 coronas, mientras que las personas que tenían conexiones, que tenían los trabajos mejores, podían ganar hasta 3 o 4 veces más. Entonces, es la realidad distorsionada otra vez, que sí, la igualdad de ingreso había, pero los ingresos eran muy, muy bajos. Y podemos pasar a otro slide, que es uno de los mitos, el último. Es que habían viviendas para todos, que el régimen proporcionaba viviendas para todos y eran pisos de bajos precios. Y como no había ninguna, las personas no podían tener nada en privado, no podían comprar sus propios pisos, el régimen proporcionaba los pisos para ellos y construía estos bloques de pisos de calidad muy baja. Por ejemplo, en los 80 hasta 25% de los pisos no tenían baño propio, pero lo compartían con otros pisos en el edificio, y las personas tampoco podían elegir el piso que querían, pero los pisos eran asignados por el régimen o se asignaron de forma centralizada, y habían solo pocas formas para obtener el derecho a utilizar el piso, y unos de ellos fueron pisos estatales que fueron asignados por el Estado solo para las personas con conexiones o miembros de partidos socialistas o miembros de servicios de seguridad del Estado, que eran los de mejor calidad. Otro caso fueron los pisos corporativos, que fueron propiedades de algunas de las empresas más grandes. Entonces las personas que trabajaban en estas empresas podían obtener derecho a vivir en estos pisos. Sin embargo, cuando terminaron de trabajar en esta empresa, tampoco podían seguir viviendo en este piso. Entonces era otra forma del Estado de mantenerlas ahí. Y el apartamento cooperativo fuera la forma más común, pero en este caso las personas tenían que convertirse en los miembros de las cooperativas y también pagar por la membresía en estas cooperativas. E incluso con todo esto tenían que pagar la renta. Entonces, sí, el Estado proporcionaba los pisos, pero a condiciones no muy buenas, y tampoco la gente podía elegir. Entonces no había propiedad privada, no habían apartamentos privados, no podían heredar o vender o comprar apartamentos. Entonces es otro de los mitos que la gente se recuerda como algo positivo, pero en realidad
fue mucho peor de lo que es ahora. Bueno, y podemos pasar al último slide. Bueno, ¿y por qué todavía prevalece esta percepción positiva sobre el socialismo hoy en día? Yo creo que seguramente hay muchas causas, pero creo que una de ellas puede ser la falta de memoria histórica, porque la gente tiende a recordarse de las cosas positivas y olvidarse de las cosas negativas. Y cuando a esto se le suma la frustración con la sociedad de hoy y con la situación y la representación política que tenemos hoy, se ve aún más acentuado. Y otra cosa puede ser que el régimen les enseñó a preferir la seguridad social sobre la libertad, porque eran una de las fuerzas del régimen que utilizaban más. Así, hoy en día la gente vota mucho más por los populistas que tenemos en Eslovaquia, como el populismo de la izquierda está creciendo y están utilizando la misma táctica, ofrecer a la gente la seguridad social, pero cuando la gente se enfoca en la seguridad social no se da cuenta de que otras libertades se están yendo y que el Estado está controlando otros aspectos de su vida. Entonces, al final estamos en este círculo vicioso cuando la mayor parte de la población que está votando es la gente que estaba en su vida productiva durante el socialismo y cuando sus vidas estaban controladas por el Estado que les ofrecía estas seguridades sociales y ahora están buscando la misma cosa. Y creo que la parte de la sociedad más vulnerable en esto es por ejemplo, la generación de nuestros abuelos, porque toda su vida estaban trabajando en el socialismo y no tenían la posibilidad de proveer para su futuro. Entonces, cuando entran en el capitalismo y no son capaces de solo cambiar de un día a otro a este modelo del oeste, no tenían la posibilidad de proveer para su futuro antes y ahora están dependientes del Estado porque necesitan las seguridades del Estado para poder seguir viviendo. Entonces, creo que hay unas 2-3 generaciones que tienen una situación muy difícil para poder adaptarse a un modelo del oeste. Y creo que nos esperan muchos años para poder adaptarse a este modelo, porque aún la generación de nuestros padres todavía no se ha adaptado por completo y todavía padece a estos mitos y cree en estos mitos del socialismo. Entonces, es algo yo creo que es algo algo que tiene que ser rechazado mucho más por la sociedad y algo que tiene que ser explicado mucho más a la generación nueva, para que nueva generación no encuentre a esta percepción del socialismo tan atractiva como la encuentra la generación anterior. Y bueno, creo que esto es todo por mi parte lo que quería decir. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a ti, Martina. Súper interesante tu presentación que da para generar muchos intercambios. Les recuerdo a los que se sumaron en los últimos minutos que Martina es eslovaca, nació en 1993, tiene un máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Carolina de Praga, que fue coordinadora de proyectos en Forum 2000, la fundación checa creada por Václav Havel, y que actualmente es voluntaria, experta de People in Need en Eslovaquia, ahora está en Beirut en estos momentos, desde allí nos comparte su testimonio, y para los que no lo saben, una gran bailarina de tango también. Ahora vamos a pasar con Inga von der Stein, que nació en Colonia, en Alemania, en 1994, también tiene un máster en Relaciones Internacionales, y actualmente es trainee para la oficina en Argentina de la Fundación Konrad Adenauer, nuestra contraparte para organizar esta actividad. Adelante, Inga. Hola a todos y todas, es un placer estar acá con vos. También tengo una
presentación sobre el tema de la juventud en Alemania, que para mí es un tema súper interesante. Y voy a contarles pronto por qué. Voy a introducirme un poco, así que también entienden mi perspectiva un poco con este tema. Sí, ya dijo Gabriel, donde nací, sí, en Colonia, que es súper oeste en Alemania, y es también porque yo no conozco muy bien el totalitarismo, porque mis padres y mis abuelos, que se llama Wessis, la gente en el este, mientras había el totalitarismo, no me contaron mucho sobre el totalitarismo, porque nunca vivían en este. También soy parte de la Nachwende-Generación, como llamamos la generación que nació después de la caída del muro en 1989. Y para mí fue muy interesante también empezar un poco cómo ven ahora los jóvenes en Alemania el pasado del totalitarismo, pero también cómo influye el totalitarismo todavía en nuestras vidas hoy día. Entonces, arrancamos con una pregunta súper importante. ¿Por qué es importante recordar el totalitarismo? Sí, como el muro en Berlín es súper lindo en Instagram. Tenemos muchos likes cuando ponemos cosas que muestran todavía el totalitarismo en nuestras redes, pero ¿por qué es importante recordarlo? Primero, es parte de la historia y de la identidad de Alemania. Seguramente también muy importante por la Fundación Konrad Adenauer. El totalitarismo se puede ver también como una escuela de la democracia, porque no fue una democracia en Alemania, aunque la República Democrática Alemana fue el nombre del este de Alemania en este tiempo. Que hablamos mucho en Alemania es también que la caída del muro, muchas veces la gente dice, es como final feliz, todo terminado, fin de todo malo, pero no es verdad, es solamente un inicio de un proceso que todavía 30 años después tenemos que unificarnos, no tenemos ya una Alemania unificada. También es muy importante recordar y entender el totalitarismo para entender las relaciones exteriores de Alemania. ¿Cómo son nuestras relaciones con Rusia, con Europa del Este? ¿Cómo son las relaciones con los Estados Unidos y Francia? Yo creo que el totalitarismo todavía tiene un impacto enorme en estas relaciones. Y ahora estamos un poco también con el tema de la presentación de Martina. También tiene mucha relevancia de saber cómo fue el totalitarismo para saber qué son mitos y qué son realidades. Sobre todo en Alemania tenemos este nombre Erinnerungskultur, cultura de memoria, que es muy importante para los alemanes y es como un recurso personal, pero también como colectivo. Estuve pensando un poco cómo fue en la escuela en Alemania cuando yo estaba un estudiante y ahora falta un parte, pero que fue muy interesante para mí es que la historia de Alemania es muy oscura, todos lo sabemos, por eso hablamos mucho sobre temas como el Holocausto, la Guerra Mundial, que son temas súper importantes, pero lamentablemente no nos queda mucho tiempo para hablar sobre el socialismo, porque los profesores también no tienen todo el tiempo. Que me parece muy interesante es que cuando hablamos en Alemania sobre este tiempo, lo llamamos Deutsche Geschichte, es historia alemana, que suena un poco extraño, pero tiene razón porque
no fue la historia alemana en este tiempo, porque teníamos dos Alemanias y por eso decimos historia alemana. Dos observaciones que yo hice en relación con el totalitarismo es que muchos jóvenes, como yo también, nacimos y la unidad de Alemania ya existió y por eso muchas veces no pensamos mucho más de este época oscuro del totalitarismo y lo vemos un poco como un camino equivocado del este y el oeste, como donde yo nací. Pensamos a veces no tenemos nada que ver con este época y es peligroso también esto. Y que es muy interesante es que hay una diferencia entre cómo ven los jóvenes del este que están ahora viviendo en la parte donde había la RDA y los jóvenes del este, porque creo que tenemos percepciones diferentes. Ahora voy a mostrarles algunas fotos que nos recuerdan como cada día de esta época y por eso creo que son súper importantes, que es, sí, por supuesto, el Brandenburger Tor y el East Side Gallery, donde se puede todavía ver el muro que también muestra que de verdad la sociedad alemana era dividida en dos partes y en un lado había un país democrático y en el otro lado había una dictadura básicamente. Que es muy interesante es esta Karl Marx Allee, que es en Berlín, y cuando se ve esta foto se piensa quizá que es como una foto del pasado, pero todavía es así. Entonces, cuando yo estoy en Berlín me gusta mucho ver esta calle porque es como también una memoria viva de este tiempo. Muy interesante también es este monumento de Karl Marx en Chemnitz, que había discusiones eliminarlo, pero es todavía allá, también como una memoria de la historia y que es divertido quizá para saber es que es muy popular por los turistas chinos. Y hay un trayecto de la frontera alemana que fue muy popular en el último año, así que la gente no podía viajar y descubrimos un poco nuestro propio país. Entonces, ahora voy a hablar sobre estas dos generaciones de jóvenes. El caso de Alemania es muy especial porque sí, como sabemos, fue dividido en dos partes, una parte con democracia, otra sin, pero también ya pasaron 30 años, que es mucho tiempo. Y por eso yo quería saber también cuando me preparé por esta presentación si hay todavía una diferencia y cómo influye también el totalitarismo todavía en nuestra vida. El presidente federal de Alemania, Joachim Gauck, dijo en el Día de la Unidad Alemana en 2015 esta frase: las diferencias entre este y oeste se han reducido y sobre todo en la generación más joven, allí han desaparecido por completo. Esto no sé si es verdad y después había una discusión en la sociedad alemana si esta frase es correcta o no, o quizás solo es un deseo. Sobre un estudio de la Fundación Otto Brenner sobre esta generación que nació después de la caída del muro. Esta fundación encontró la información siguiente, que hay más jóvenes del este que dicen que la transmisión narrativa de las experiencias del totalitarismo de mis padres influye de la política y la sociedad que en el este. También, como en la presentación de Martina, hay algunos que dicen hay cosas que fueron mejor en el totalitarismo. Y esto es muy extraño, porque esta gente nunca vivió en el totalitarismo.
también tenemos un nombre para este fenómeno que se llama un sentimiento nostálgico. También estos jóvenes dicen que hay injusticia social y la redistribución de los impuestos es importante para contrarrestar la división social, que también es algo como una idea que conocemos más del tiempo del totalitarismo de que ahora. Y también dicen algunos que están decepcionados por los logros de la democracia. Y muchos también se sienten todavía ostdeutsch, alemán del oeste, aunque nunca vivían en Ostdeutschland, como decimos. Pero también hay noticias positivas, porque ambos, los jóvenes del este y del oeste, dicen que la democracia es la mejor forma de gobierno y también dicen que el cosmopolitismo es importante. Ahora voy a hablar un poco sobre el compartimiento electoral y también es mi último punto, porque yo sé que todavía esperan dos otros que también quieren compartir su versión. Esto es una mapa de Alemania y es muy azul, pero en algunas partes es más azul que en otras partes. Sí, porque es así. Esto es una mapa de las elecciones federales en 2017 y donde es más azul es donde había los votos por el Partido Alternative für Deutschland, que es un partido antidemocrático. Y es obvio que hay más gente en el este que votaron por este partido. Fue como muy popular en el este, en el estado de Sachsen, ganó 27% del voto. Y yo me pregunté, es también porque hay más jóvenes que votaron por este partido antidemocrático y tiene que ver que tienen sentimientos un poco diferentes quizá con los valores de la democracia que jóvenes del oeste. Y según una encuesta se dice que 7% de los jóvenes del oeste votaron por la AfD, pero 17% del este. Entonces un número mucho más alto. Sí, y esto es la pregunta, ¿por qué votaron por este partido? ¿Tiene algo que ver con esta experiencia del totalitarismo todavía que les influye todavía? Y acá hay también otro ejemplo, es de las elecciones estatales de Sajonia-Anhalt este año, y también este partido antidemocrático quedó en segundo lugar. Y entre los menores de 30 años es el partido más popular. Entonces, sí, uno de cada 5 votantes nacidos después de 91 puso su cruz con la AfD. También seguramente tiene otras razones, que la economía es más mala, pero es también una consecuencia del totalitarismo, que no tenía la oportunidad de crecer tanto como el oeste de Alemania, pero para mí parece muy interesante. Y también que pueden ver en esta foto, dice que el texto más abajo dice, ustedes tenían 30 años, y sí, es como una acusación que no cumplieron con los promesas de la democracia, de la economía y todo esto. Y no es un profesor, pero es una persona que es activa en este diálogo, y él dice que lo que hemos notado cada vez más en los últimos años es que los adolescentes y los adultos jóvenes vuelven a abordar el tema de la identidad de Alemania del Este.
jóvenes de Alemania del Este tienen una menor conciencia de la democracia como de la importancia de una sociedad civil que funcione. Pues se puede decir que todavía hay una influencia, también 30 años más después de la caída del muro, y por eso proyectos que explican y debaten el totalitarismo, como esto de hoy, de verdad, son todavía importantes para sensibilizar a los jóvenes y también muy importantes en Alemania. En resumen, sí, el totalitarismo todavía influye en la Nachwende-Generación, pero menos que generaciones anteriores. Sí, las familias tienen un papel muy importante. Hay una diferencia entre los jóvenes del este y del oeste. Lamentablemente, los partidos antidemocráticos son votados más por jóvenes en el este que en el oeste, por razones diferentes, pero que tienen algo que ver todavía con esta época de la historia. Y sí, finalmente yo creo que es súper importante que en Alemania los jóvenes de ambas partes del país discutan y entienden la perspectiva también de los otros. Así que un día vamos a ser de verdad como una Alemania unificada. Y finalmente, preguntas, pero supongo que vamos a como tomar todas las preguntas juntas al fin de las exposiciones. Así, muchas gracias para escucharme y estoy curiosa ya que van a decir los demás dos. Muchísimas gracias, Inga, también súper interesante tu presentación. Cuando realizamos esta actividad, no solo pensamos en jóvenes de ex países donde se vivieron totalitarismos, sino también que hablen bien el español, ¿no? Así que estamos todos admirados y elogiando no solo las presentaciones, sino el manejo del español. Así que un placer doble tenerlos aquí. Y ahora les presento a Tomás Novák, que nació en Düsseldorf, pero es de padres checos. Desde los 5 años vivió en República Checa y estudió Administración de Empresas en la Universidad de Múnich y actualmente está cursando un máster en Management Internacional en la Universidad Bocconi en Milán. Tomás, un placer tenerte y adelante. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Es un gran honor para mí poder compartir aquí mis ideas, especialmente en vista de la fiesta nacional que tenemos hoy en la República Checa. Yo también creo que es absolutamente crucial recordar los eventos del siglo pasado. Mucho han dicho los expertos, los políticos y los que vivieron en esta época. Pero, sin embargo, una cosa también muy importante son los puntos de vista de quienes no vivieron estos años y que probablemente ni pueden solo imaginar una vida así. Yo soy uno de ellos, pienso que soy el más joven aquí, y el hecho de que no hace tanto tiempo que el totalitarismo reinaba en mi país me recuerda cómo relevante e importante es, y lo siempre será, defender nuestra libertad. Y entonces quería presentar mi opinión sobre las percepciones actuales de mi generación sobre los temas de derechos humanos, sobre los valores de democracia y sobre todo también de nuestra historia comunista. Era una vida en la que mi madre no era libre de decidir qué estudiar, en la que mi abuelo no era libre de cruzar la frontera hacia su patria, que era Alemania. Era una vida en la que nadie podía estar seguro de que su conversación en el metro o en el autobús no estaba siendo escuchada por un miembro de la policía secreta del Estado. Entonces sí, es verdad, yo no me puedo imaginar una vida así. Mis padres se mudaron a Alemania en los años 90
después de la Revolución de Terciopelo en 1989, y yo nací ahí en Alemania en 1996. La experiencia de vivir en Alemania y después también a Praga, después de que me mudé a Praga en 2001, me dio la oportunidad de compartir estas dos culturas, compartir las culturas en esos dos países. Una cultura de un país donde democracia era, digamos, una cosa natural, una cosa automática, y una de un país donde democracia todavía era demasiado joven. Pero ya de niño pude percibir no solo la diferencia de riqueza entre los dos países, sino también en las personas y su comportamiento. He notado, por ejemplo, que los checos eran mucho más cerrados, o digamos que también reservados. Por ejemplo, cuando subía al autobús de vuelta a casa de mi escuela, todo el mundo se sentaba solo en una fila para no tener que compartir fila con alguien. Casi nadie hablaba, y cuando alguien recibía una llamada con su teléfono, solía decir solo que estaba en el autobús y no podía hablar en este momento. Hay también un proverbio checo que creo que capta el estado de ánimo de esta sociedad, que dice: no tires lo que no te tema. Significa que un problema tuyo, el problema de una otra persona no es un problema tuyo, entonces no tienes nada para hacer. Pero también he podido observar, también como niño, también ahora, el desarrollo increíblemente rápido de mi país desde mi propio punto de vista. Si en 2004 nuestra economía estaba al nivel de la de Bulgaria, por ejemplo, hoy podemos compararnos con países, digamos, como Italia o España. Y eso no son solo números. Pienso que alguien que visite Praga hoy tendrá una experiencia completamente diferente a la de alguien que la visitó hace 15 o hace 20 años. Pienso que también la gente se ha cambiado. Aunque nuestra mentalidad en general sigue siendo diferente a la de Europa Occidental, pienso que la sociedad joven checa, en mi opinión, tiene una cosa en común, y eso es que amamos nuestra propia libertad. Y aunque nosotros, como todo el mundo, tenemos un gran problema con el populismo y el creciente extremismo de derechas, la libertad es siempre lo primero para nosotros, para la gente joven, y es siempre la prioridad. Y creo también que nos interesamos demasiado por la historia comunista de nuestro país. Cierto, no todos leen las noticias, no todos se interesan por la política, y cierto, no todos hablan con sus amigos sobre los derechos humanos, pero tenemos los medios que nos permiten compartir nuestras ideas y nuestros mensajes, los medios que usan sobre todo las personas jóvenes. Y yo pienso que es también a nuestra responsabilidad compartir nuestras ideas en estos medios en una manera que defiende los derechos humanos, porque solo el saber de lo que pasa en el mundo, en Asia, en África, puede cambiar nuestro voto en las elecciones en nuestros propios países, que al fin tienen también el poder del cambio. Y eso también va a decir con los productos que compramos. Es nuestra responsabilidad informarnos sobre los productos, sobre los países de donde vienen y sobre las empresas que los han producido. Y en mi opinión, el interés de la gente joven en estos temas y en eso que compra, eso que dice por los medios sociales, tipo Facebook o Instagram, está aumentando. Pero he notado también ideas peligrosas en mi generación. He pasado los últimos 5 años en países extranjeros. Estudié para 3 años en Alemania, trabajé un medio año en Francia y ahora he estudiado en Italia para más de 1 año. Y en todos estos países la gente no tiene ninguna experiencia reciente con un régimen totalitario, con comunismo, por ejemplo.
que puede pasar a la generación joven. Y aunque en esos países he visto que la gente joven en general cree en los valores democráticos, tengo el miedo que hay un aumento de la gente para quien son cosas automáticas y naturales. Yo, por ejemplo, estudio economía y finanza, o sea, management, y tengo muchos compañeros que miran a los países como China o países como Emiratos Árabes Unidos como a los modelos del éxito, como países que se administran en una manera más eficiente, más moderna, más digital y sobre todo más rápida. Países donde construir un hospital no dura, digamos, 2 años, pero 2 semanas. Y eso, en contraste con Europa, donde tenemos procesos, regulaciones, peticiones públicas, es verdad que es más eficiente. Pero es más eficiente por el precio de la libertad. Es claro que en Europa no es todo perfecto, hay mucha burocracia y sí, también hay potencial para ser más rápidos, más digitales y más ágiles o modernos. Pero más de la eficiencia, el factor de que podemos participar en la administración del Estado o de la ciudad, por lo menos para mí, es más importante. Y entonces pienso que nosotros jóvenes debemos recordarnos que la eficiencia no es un valor. El valor en este caso, según mí, es la libertad de poder decir que no somos eficientes y proponer una solución. Pero decir esto no es casi posible en los países como China y sobre todo podemos esperar que alguien nos escuche. Entonces, para mí lo más importante es mantener la memoria de lo que he pasado y de lo que puede pasar siempre, también en el futuro. Por ejemplo, cuando estudiaba en Alemania, solía ir a casa, a la República Checa, a Praga, más o menos una vez al mes. Y durante el viaje, a veces ni me daba cuenta de que había cruzado la frontera entre Alemania y la República Checa. Pero siempre pensé a mi madre, para quien no solo la posibilidad de estudiar, sino también la de cruzar la misma frontera era algo inimaginable. Y creo que este año es también un año simbólico para la República Checa, en el aspecto de nuestra historia comunista. Para la primera vez después de la revolución en 1989, el Partido Comunista no entraba en el Parlamento. Somos miembros de la Unión Europea, en la que podemos compartir los ideales de Václav Havel con los otros países europeos. Hoy tengo la posibilidad de viajar, tengo la posibilidad de estudiar en los países, en las universidades extranjeras, en todo el mundo, y enseñar la experiencia de mis padres o de mis abuelos a mis compañeros. Y hay solo que esperar que me escuchen. Entonces, esa es la mía experiencia. Muchas gracias por vuestra atención. Si hay preguntas, estoy mirando adelante. Muchísimas gracias, Tomás, por compartir tu testimonio, también súper interesante. Ahora, al final, después que la escuchemos a Camila Costa, desde Cuba, va a haber un espacio para que puedan hacer ustedes comentarios y sobre todo responder a las preguntas y consultas que les puedan hacer que están aquí, los 55 participantes que tenemos hasta el momento. Camila Costa es periodista, trabajó en los medios oficiales de Cuba, donde tuvo una gran decepción porque precisamente no es periodismo lo que se hace en los medios oficiales de Cuba, y tuvo la valentía de empezar a hacer el verdadero periodismo, que es el periodismo independiente a un costo muy alto. Tuve el placer de conocerla a Camila cuando nos visitó en Buenos Aires. Ahí les vamos a compartir una entrevista que le hicimos, donde cuenta su historia, cómo es ejercer el periodismo independiente en Cuba. Y bueno, y hoy está en una situación bastante complicada por la represión que hay en su país, donde no puede salir de su casa, donde lo obligan a mudarse. Bueno, ella misma les va a contar, pero bueno, para ella
joven periodista, está viviendo el totalitarismo, la represión en tiempo presente. Entonces es un honor tenerte con nosotros, Camila, para que nos compartas tu testimonio. Me imagino que habrá sido muy interesante escuchar a quienes te precedieron en las exposiciones, y bueno, somos todos oídos para escucharte. Y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Gabriel. ¿Me escuchan? Ok, gracias. Y bueno, les decía que no puedo entrar con video. Tengo problemas acá con mi laptop desde hace varios días, y debido a que llevo 4 meses en reclusión domiciliaria, que no puedo salir de mi casa, pues no he podido solucionar esta situación. Es parte de lo que tenemos que enfrentar. Pero bueno, les decía, además, no es importante el video, sino lo que tengo que decir. Agradecerle a Cadal por la invitación. Y bueno, estaba escuchando a los panelistas anteriores, la descripción que hacían de sus países cuando estaban bajo regímenes totalitarios, y me parecía estar escuchando una descripción de lo que estamos viviendo en Cuba hace más de 6 décadas. Yo quería referirme sobre todo a 2 mitos de esta supuesta revolución cubana, que hace muchas décadas dejó de ser revolucionaria para convertirse en conservadora, que es la salud y la educación. Salud y educación que la defienden como una conquista de la revolución, así lo dice, por ser gratuita, algo que vemos que en muchos países existe, incluso con mucha mejor calidad. Y estas carencias en salud y educación, que tiene pésimas condiciones, la estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, producto de la pandemia. En Cuba, bueno, para los que no conocen mucho el tema de Cuba, vivimos en un régimen totalitario hace más de 62 años. Fidel Castro llega al poder y bueno, engañó, embaucó a todos los que habían luchado contra una dictadura anterior, la de Batista, y poco a poco fue instaurando una dictadura comunista, que lo bueno es lo que tenemos hoy en Cuba, aunque muchos afirman que ya en Cuba no existe ni siquiera una dictadura comunista, sino un capitalismo de Estado, un régimen totalitario que por supuesto impone una ideología y reprime a sus ciudadanos simplemente por pensar diferente. Todas estas circunstancias, después de muchísimas décadas en que el régimen cubano se ha encargado de divulgar y de buscar muchísimos seguidores a nivel internacional vendiendo esa supuesta justicia social de la revolución cubana, hemos podido irla desmintiendo, sobre todo en los últimos años, gracias a las redes sociales. Yo creo que esto es lo que ha cambiado un poco el contexto cubano, el hecho de que los cubanos dentro y fuera de Cuba, de que el mundo esté viendo realmente en vivo, en directo, la realidad de Cuba. Respecto a la salud, por supuesto, durante la pandemia se ha agravado. Hemos visto varias crisis durante esta pandemia, personas que han estado falleciendo incluso por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, y una crisis económica producto de la mala administración de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que es el presidente, pero que es el títere del castrismo. Detrás de Miguel Díaz-Canel sigue mandando lo que decimos en Cuba los mandamases, ¿no? La cúpula militar cubana, que es Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, su hijo, y su ex yerno López Callejas, Luis Alberto Rodríguez López Callejas, que dirige el consorcio militar GAESA, el grupo empresarial de la administración, que controla alrededor del 80% de la economía nacional. Una mafia que controla al país completamente, y bueno, lo vemos, esta crisis lo vemos, por ejemplo, en extensas colas para adquirir productos de primera necesidad, incluso una discriminación. Ese régimen que vende esa justicia social discrimina a sus ciudadanos. Por ejemplo, en la pandemia hemos visto que debido a la desesperación del régimen cubano por acceso a dólares, han abierto unas tiendas en dólares cuando ningún cubano le pagan en dólares, y esto ha aumentado también las carencias. Ya prácticamente casi todos los productos de primera necesidad solamente los sacan en estas tiendas en dólares,
dólares llamados en Cuba con un eufemismo, como suelen hacerlo ellos siempre, lo llaman MLC, moneda libremente convertible, para no llamarlo directamente lo que es dólares. El régimen que por muchos años se dedicó a expulsar a quienes ellos llamaban gusanos, escorias, que eran esos cubanos que simplemente pensaban diferente, pues hoy vive gracias a esas remesas que envían hacia Cuba los familiares que ellos una vez expulsaron, el exilio cubano. Y gracias también no solo a las remesas, sino a las recargas telefónicas que realiza ese exilio cubano. Y también, por supuesto, el turismo, que el turismo en los últimos 2 años, producto también de la pandemia, ha decaído. En mi caso, Gabriel me pedía que explicara un poco lo que ha sucedido conmigo. Yo llevo 2 años haciendo periodismo independiente. Yo me gradué de la Universidad de La Habana de periodismo en el año 2016. Como todo cubano, le exigen pasar una especie de servicio social, es decir, te obligan a trabajar donde te ubique el régimen cubano, las instituciones que ellos tienen. En mi caso me ubicaron a trabajar en un canal local acá en La Habana. Estuve 1 año y medio, lo suficiente para percatarme de toda la manipulación que tiene el régimen cubano con la información. Como todo joven cubano, fui adoctrinada desde la escuela. Esto es algo que el régimen utiliza muchísimo, el adoctrinamiento en la ideología. De hecho, cuando estamos en la escuela primaria, que esto es de preescolar, cuando tenemos 5 años, hasta el 6º grado, que tenemos 11 años, hay un lema que nos obligan a decir a todos los niños, y es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Niños que ni siquiera saben lo que es el comunismo prácticamente, y que nos han inculcado, nos han impuesto una visión del Che que luego posteriormente, por supuesto, nos damos cuenta de que es totalmente falso. Una persona que era un asesino, que asesinó a muchos cubanos y que además lo disfrutaba. Pues a los niños las escuelas le obligan a decir eso: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. La falta de información que por muchos años se vio en Cuba era un poco lo que imposibilitaba que la gente abriera los ojos ante todo este adoctrinamiento. Estamos hablando de una sociedad cerrada. Hasta hace unos años que el régimen cubano ha tenido el monopolio de los medios de información y que se ha visto obligado en cierta forma también para atraer esos dólares del exterior, para atraer la inversión extranjera debido a las carencias materiales que hay en Cuba. Se ha visto obligado a cierta apertura económica. Y con esa apertura económica también ha venido la apertura, que en este sentido Miguel Díaz-Canel fue uno de los promotores, ¿no?, del Internet. Él lo ha reconocido, que él ha sido promotor de que se extienda el Internet en Cuba, pero ha sido para acelerar los procesos productivos. Lo que pasa es que este acceso de los cubanos a Internet ha sido un arma de doble filo, ¿no? Ha sido en Internet en los últimos 3 años en donde los cubanos nos hemos volcado, lo hemos convertido a las redes sociales en ese espacio cívico del que hemos carecido por más de 6 décadas, y es Internet lo que ha posibilitado toda esta movilización ciudadana que hemos visto en los últimos tiempos y lo que ha acelerado, según muchos, el tránsito hacia la libertad de Cuba. Estoy yendo de un lado a otro un poco para que vayan comprendiendo el contexto. Vuelvo a mi experiencia. Yo decido un poco por frustración profesional, porque me di cuenta de que yo no estaba haciendo periodismo, de que estaba siendo una vocera del Partido Comunista, pues decido irme de este medio local, de este medio oficialista. Paso por un proceso que yo llamo de desintoxicación de toda esa propaganda. Estuve alrededor de 1 año sin trabajar, prácticamente dedicada a la investigación, a un libro, y en ese tiempo también coincidió este acceso, esta difusión de las redes sociales y demás, lo que ha permitido no solo a mí, sino a muchos cubanos acceder a esa bibliografía censurada, a esa información vedada para los cubanos. Y es así también un poco como llego a la prensa independiente, específicamente a Cubanet, que es uno de los medios digitales
que los cubanos han fundado fundamentalmente en el exilio, ya que en Cuba está ilegal, es ilegal la existencia de estos medios independientes. El régimen cubano apenas permite la prensa extranjera, y una prensa extranjera que le dan acreditaciones siempre y cuando se porten bien. Vimos el fin de semana, no sé si siguieron algunas noticias, que la agencia EFE española retiraron todas sus credenciales a los corresponsales precisamente porque ya se estaban pasando, digamos, de las rayas, ¿no? De lo permisible. La agencia EFE estaba haciendo toda una cobertura del 11 de julio, de las protestas masivas en Cuba, estaba entrevistando a disidentes, opositores. Ese mismo día había publicado una entrevista a Junior García, uno de los promotores coordinadores del grupo Archipiélago de una marcha cívica. Entonces, les explico esto un poco para que entiendan el contexto. En medio de todo eso, ser periodista independiente, decidir contar la realidad escondida por los medios oficiales, decidir enfrentar ese régimen, porque el hecho de decir la verdad, decir lo que uno piensa, y ellos lo consideran como una confrontación, ya nos consideran como enemigos de la revolución. Y bueno, ellos, lo que me ha acarreado ha sido pues toda la presión de la seguridad del Estado cubano, desalojos, como bien decía Gabriel. Yo vivo en La Habana, vine a estudiar para acá, pero no soy originaria de acá, y por varios años estuve rentada, y pues simplemente la seguridad del Estado iba a donde estaban esos propietarios de esas viviendas, y no importaba si tuvieran licencia para hacerlo, simplemente les decían, no puedes alquilar a Camila Costa porque es una contrarrevolucionaria, y si no la echas de esa casa, pues te vamos a confiscar ese apartamento o esa casa. Bueno, esas personas se veían obligadas, por supuesto, a echarla. Para muchos ese era el sustento de su familia. Además de ello, bueno, secuestros en la vía pública. Imagínense ustedes ir caminando por la calle, a veces en gestiones personales, y de momento llega una patrulla policial y sin que medie siquiera una palabra te alan por el brazo y te meten para la patrulla. A veces ni siquiera nos daba tiempo. Yo he optado por llevar siempre el teléfono en la mano y nomás veo una patrulla, voy por la calle siempre mirando, viendo si hay alguna patrulla policial o algún policía, y si veo que vienen hacia mí, pues inmediatamente empiezo a transmitir en vivo por Facebook, porque esa es la vía que tenemos de avisar de que nos han secuestrado. Y eso es lo que también presiona para que nos suelten después. Que te arresten, te secuestren de esta manera, que en las estaciones policiales te interroguen durante varias horas, te acusan de lo que ellos quieran. A mí me han llegado a desnudar en una estación policial simplemente para revisarme, y forma parte de esa humillación a la que nos van sometiendo constantemente, ese hostigamiento, simplemente por ser periodista. Y bueno, actualmente estoy enfrentando un proceso judicial. A mí me arrestaron el 12 de julio, luego de las protestas, las masivas protestas acá en Cuba. Me arrestaron simplemente por haber reportado lo que había sucedido, pero bueno, ya ellos consideran que el hecho de simplemente de haber salido ese día a la calle ya es un delito. Estuve 4 días detenido, 48 horas de esos 4 días en estado de desaparición forzada. Mi familia no sabía dónde yo estaba. Sometida igualmente a toda la presión psicológica a la que suele someter la seguridad del Estado. Y bueno, finalmente me soltaron por la presión internacional el 16 de julio, pero no estoy libre. Desde entonces estoy recluida en mi casa con una orden judicial, esperando juicio por los supuestos delitos de desorden público y de instigación a delinquir, por lo cual pudiera ser sancionada a cumplir privación de libertad de 3 meses a 1 año. A esto nos enfrentamos los periodistas. Ha sucedido con varios periodistas. Recuerdo ahora mismo el colega Roberto Jesús Quiñones, una persona ya de 60 y tantos años, que fue condenado a 1 año de prisión, salió en septiembre del año pasado en Guantánamo. Y bueno, un hecho también que vale mencionar, la Primavera Negra del año 2003, cuando 75 disidentes cubanos fueron sancionados a entre 18 y 25 años de prisión. Entre ellos habían alrededor de 25 periodistas independientes. Y bueno,
mucha gente, a veces, yo que he viajado, ¿no? Cuestionan que estas cosas sucedan en Cuba, porque han comprado y creen, independientemente de que nunca han viajado a Cuba, creen en toda esa propaganda oficialista, y algunos a veces cuestionan, dicen, es que en Cuba no desaparecen a los periodistas, en Cuba nos asesinan, como ha sucedido en otras dictaduras. Y yo le digo, bueno, sí, es verdad, la diferencia es que en Cuba, a diferencia de otros países en el que actualmente todavía esto sucede, la represión contra los periodistas es una política del Estado, es una política que sigue la seguridad del Estado. Y el régimen cubano se ha especializado en el asesinato moral, en la humillación, en la tortura psicológica, porque digámoslo así, de esta manera, deja menos huellas. Es menos escandaloso que a una persona lincharla mediáticamente, difamarla en los medios de comunicación nacional, aislarlas de su sociedad, de incluso de su familia, ganarle la enemistad de su familia, de sus amigos, torturarla psicológicamente, porque toda esta presión a la que estamos sometidas constantemente, el hecho de que yo no pueda salir hace 4 meses de mi casa, es una tortura psicológica. Es una tortura psicológica, y en eso se ha especializado el régimen cubano. Y todo esto con el objetivo, ya ellos me lo han dejado bien claro. La opción, lo que nosotros queremos contigo es que te vayas del país. A lo cual yo me he negado, por supuesto, y por eso estoy sometida a todas esas presiones. Mi familia también, por supuesto. Mi mamá sufre constantemente, a veces me llama 2 o 3 veces al día porque vive lejos de mí, llorando. Cuando no le respondo el teléfono, ella está llorando, pensando que me pasó algo malo. Y a esto nos enfrentamos nosotros. No sé, Gabriel, un poco un resumen de Cuba, de mi situación. No sé si al final tienen alguna pregunta, también estoy dispuesta a responder. Muchísimas gracias, Camila, y por supuesto toda nuestra solidaridad, ¿no? Uno de los motivos por los cuales en Cadal tenemos una obsesión por Cuba, primero porque es una larga dictadura, ¿no? La más longeva de América Latina, y segundo porque hay gente que simpatiza con esto, ¿no? O sea, ese es el problema, no es una dictadura como otras dictaduras que eran condenadas por todo el mundo, sino que hay gente que simpatiza con que un régimen te haga las cosas que tú acabas de comentar. Entonces, para nosotros es una obligación moral por haber tenido dictadura, es una dictadura que fue aliada de la dictadura cubana, aunque haya sido anticomunista en los papeles. Entonces es una obligación ayudarlos, que los puedan escuchar, que más gente pueda conocer la situación y que, bueno, que puedan tener más temprano que tarde los mismos derechos que nosotros, que son derechos humanos universales. Si les parece bien... Agregar algo, sí, claro, claro. Gabriel, por ejemplo, me refería un poco a la tortura psicológica, porque en mi caso, por ejemplo, yo no he sido golpeada, pero sí hay otros colegas que a lo largo de los años, por ejemplo, el mismo Roberto Jesús Quiñones, que citaba que cumplió 1 año de prisión, el día de su arresto fue brutalmente golpeado delante de su esposa, delante de su familia, y después él era el que salía acusado. El estado de indefensión total que tienen no solo los periodistas, sino los activistas es tremendo. Es decir, la policía llega a tu casa sin una orden judicial, te secuestra, te apalea, te tortura, y tú no tienes cómo defenderte de eso. No hay forma. En Cuba no existe una ley o no existe el mecanismo de defensa para nosotros protegernos de eso. Es totalmente lo contrario. La seguridad del Estado también, el régimen cubano ha orquestado toda la legislación para que simplemente el hecho de yo ahora salir y decir libertad para Cuba, vivan los derechos humanos, ya eso es un delito, ya eso es desorden público, ya eso es desacato, ya eso, decir Díaz-Canel cingado, ya eso es desacato, atentado, y nos condenan a prisión simplemente por eso, y hay que entender la presión psicológica que todo esto acarrea también. Gracias, Camila, y quiero agregar que
que hasta el viernes estaba participando una persona desde Cuba, Yanili Sariego, y no supimos más nada de ella. Después supimos que había sido detenida. Al día de hoy está detenida arbitrariamente, y por lo que me pude enterar por colegas, que algunos de ellos están participando en esta actividad desde Cuba, el delito del cual la acusan es de desobediencia, ¿no? Como una forma de blanquear: queremos a toda la gente obediente, que piense como nosotros y que nadie nos cuestione. O sea, es tan obsceno que es increíble, ¿no? Yanili, tengo entendido que está desaparecida todavía. Sí, lo último que yo escuché fue que la pudo ver un familiar a través de un colega que me comentó, y que le habían dicho eso, ¿no? Que estaba, incluso no sé si respondió una fiscalía que le preguntaron, pero bueno, para nuestro caso está desaparecida, porque desde el viernes a la tarde, que estaba en el seminario, incluso mandó un mensaje que le parecía muy buena la clase, y que era la de Ignacio Jutín ese día, y bueno, después no supimos más nada, ¿no? Así que para que vean un poco en vivo y en directo lo que es vivir en Cuba, y bueno, y recordar también que a Camila le invitamos a este programa hace 2 años, en 2019, a ella y a 2 chicos muy jovencitos de la Isla de la Juventud, de la Isla de Pinos, y ninguno de los 3 pudo viajar, ¿no? No pudieron salir del país para venir a un seminario, ¿no? Algo que desde entonces yo estoy regulada. No me permiten salir de Cuba desde hace exactamente 2 años. Yo lo que les quiero proponer, antes de que, mientras van llegando preguntas de los participantes, no sé si algunos de los que ya expusieron quieren agregar, comentar algo más, o quieren preguntarse entre ustedes, o Camila, que es periodista, quiere preguntarle a los otros 3 expositores, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, sí, Inga, ¿querías decir algo? Yo tendría una pregunta para Camila, porque para mí es muy interesante, porque yo, como yo creo, me parece yo soy la única que no tiene como algo que ver con este totalitarismo, porque mis padres nunca experimentaron, y falta como la experiencia total. Así que me interesa cómo se puede tener un sentimiento por la democracia cuando se vive en un país como Cuba, es como un sentimiento que no es como algo no caja, porque supongo que también es difícil encontrar informaciones, ¿no?, sobre cómo es vivir en otro país, porque hay mucha gente que no puede irse de Cuba, y cómo es que, porque esta indoctrinación sobre que hablaste antes parece que funciona bastante bien. Y sí, a mí me interesaría mucho cómo te das de cuenta que sí, la democracia es lo mejor que hay, y cómo tenés también esta fuerza de lograrlo también, sí, es muy difícil. Muchas gracias. Bueno, más que democracia es un sentimiento de libertad. La libertad yo creo que es un sentimiento natural, que no hay que aprenderlo. Es una condición humana que pese a todo el adoctrinamiento vamos necesitando. Es una necesidad también humana. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, todavía un poco imbuida en ese adoctrinamiento. Yo lo explicaba hace poco más de 2 años en Cadal. Cuando estaba un poco imbuida en ese adoctrinamiento, inquietudes tenía muchísimas. No encajaba el discurso con la realidad. Mis padres son obreros, mi madre es campesina, mi padre es campesino, mi madre es una simple económica de una cafetería, y yo vivía las diferencias de clases sociales. A veces mis padres no tenían ni siquiera dinero para comprarme un par de zapatos, o para, yo pasé hambre, por ejemplo, en la universidad, en el preuniversitario, porque no tenía dinero a veces para comprar comida. Y todas estas cosas
por otro lado, yo veía cómo había muchos jóvenes, por ejemplo, en la universidad, que llevaban en autos lujosos a la escuela, que vestían lo último de la moda, que pasaban sus vacaciones en hoteles. Yo nunca había ido a un hotel. Yo nunca he ido a Varadero, por ejemplo, no entonces, ahora yo nunca he podido ir a Varadero. Y todo esto formaba parte comenzó a hacerme cuestionarme muchísimas cosas de las que yo había aprendido, de las que me habían inoculado en la escuela. Y después cuando indagaba, pues estas personas eran hijos o familiares de dirigentes, de altos dirigentes del país, de personas que viajaban al extranjero, de que tenían familiares en el exterior. Y por supuesto, yo también entiendo, después poco a poco fui accediendo a bibliografía censurada. Yo creo que esto es muy importante, la información. La información, que es lo que me permitió responder todas esas interrogantes que yo tenía, todas esas dudas. Yo en la universidad, hace apenas 5 años, no sabía que en Cuba existían presos políticos. Yo no sabía quiénes eran las damas de blanco, precisamente porque no tenía acceso a la información. Pero eso, en la información, las redes sociales y el simple hecho de que somos humanos. Nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, con los actos de repudio, que tanto, por los que tanto aboga y que hemos visto en los últimos días, tantos actos de repudio a personas simplemente por pensar diferente. Y nada de eso, espero haber respondido a tu pregunta. Muchas gracias, Camila. Acá hay una pregunta para que complementen un poco lo que tú decías respecto al conocimiento que tenías dentro de Cuba, Camila. Acá pregunta a los tres, ¿cómo ven los círculos académicos donde se mueven las discusiones en torno a la memoria de las experiencias socialistas? ¿Creen que en términos de la memoria y el rescate de lo que pasó sería importante hacer algo más? No sé si quieren que empecemos por el orden con Martina, Inga y Tomás. ¿Puedes repetir, por favor? Porque no escuché bien. Sí, básicamente, por lo que entendí, qué debate se da en el ámbito universitario, me imagino de los profesores y de los compañeros de estudios, las memorias sobre las experiencias socialistas y si se puede hacer algo más respecto a la memoria del pasado totalitario. Bueno, yo creo que no hay bastante discusión también en las universidades sobre el pasado. Yo creo que tal vez una razón es porque a veces creo que la gente no quiere recordarse de las cosas que han pasado porque quieren mirar al futuro. Y en mi experiencia hemos tenido más discusión con mis compañeros de clases que con los profesores. Pero es una cosa que depende mucho de la experiencia de cada persona, donde estudia, qué tipo de clases tiene. Pero en general creo que necesitamos más discusión sobre estos temas y sobre lo que pasó, no solo en las universidades, pero también en las escuelas secundarias, por ejemplo, donde en Eslovaquia, sobre todo, lo que yo puedo decir que no tenemos bastantes clases y los estudiantes no tienen bastante información sobre el pasado y nos enseñan los datos cuando pasó algo, pero estas son las cosas que las personas no se recuerdan bien, pero necesitan saber las historias y el impacto que tenía y eso nos falta. Entonces, hay muchas faltas en el sistema educativo, yo diría, sobre esta época de la historia. Gracias, Martina. Inga. Sí, solamente no mucho que quiero decir, pero en Alemania tenemos muchos estudios, pero el problema que vemos ahora que estos estudios no alcanzan los jóvenes, como no se interesan para leer estos estudios. Por eso ahora, por ejemplo, en la Fundación Konrad Adenauer estamos intentando de buscar nuevas maneras de como dar a la gente las informaciones sobre este periódico y que es bastante popular ahora, es
cuentas en Instagram, por ejemplo, que cuentan de la perspectiva de una persona ficcional cómo fue, como que están cada semana con nuevos contenidos. Y también hay una iniciativa que se llama Somos el Este, donde hay como jóvenes del Este que intentan de mostrar que no todos los jóvenes del Este son como dije antes, que son como racistas o votan por la derecha. Así es que creo que necesitamos como maneras más nuevas, creativas de alcanzar a los jóvenes para también explicar qué fue el totalitarismo, que fue algo muy malo y algo que no queremos que vuelva. Es mi opinión personal sobre este tema. Muchas gracias, Inga. Tomás. Sí, yo puedo hablar sobre mi experiencia de Alemania e Italia, donde he estudiado. Mientras en Alemania estudiaba en una universidad pública, donde se ha hablado demasiado de los temas de historia. En Italia estoy estudiando en una, se llama Business School, digamos. Tuvimos solo un curso sobre la geopolítica, en que estas cosas fueron mencionadas, pero además el único modo en que se habla de esos países es que son baratos para producir los productos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo que hay mucho de hacer en esos temas. También en las escuelas donde nacen los líderes de las empresas en futuro. Y yo pienso que es fundamental que estas personas, que esos estudiantes saben qué riesgos hay en esos países como China o otros países donde los derechos humanos no son respetados. Muchas gracias, Tomás. Se escucha, ¿no? Sí. Camila acá, bueno, alguien te escribe que, bueno, desgarradora la historia que cuenta sobre la situación en Cuba, lo que vivís en el día a día, y como ya estuviste desbaratando mitos típicos del régimen cubano, te pregunta cuánta influencia tiene lo que el gobierno cubano llama el bloqueo de Estados Unidos en la situación económica y sanitaria de Cuba. Disculpa, Gabriel, ¿pudieras repetir la pregunta? No, se cortaba un poco el audio y no pude escucharla. Te preguntan, luego que hablaste sobre la salud y la educación, desbaratando esos mitos, te preguntan aquí cuánta influencia tiene lo que el gobierno cubano llama el bloqueo de Estados Unidos en la situación económica y sanitaria de Cuba. Gracias, Gabriel. Gracias por esa pregunta. Quería mencionar esto también. Es algo que me preguntan muchísimo. Primero, el bloqueo es un mito. No existe tal bloqueo. Lo que existe es un embargo que tiene, por supuesto, consecuencias, pero consecuencias sobre todo para el régimen cubano. El embargo, primero, hay que entender las condicionantes históricas y económicas. Fue impuesto al inicio de la década de los 60, producto de que el régimen de Fidel Castro había confiscado todas las empresas norteamericanas que existían en Cuba y que, bueno, está establecido que deben pagar una indemnización, algo que el gobierno cubano nunca hizo. Entonces, la respuesta fue esta. Pero hemos visto que el embargo no afecta, por ejemplo, a alimentos y medicamentos. De hecho, durante toda la pandemia, casi todo el pollo que se vendía en las tiendas cubanas venía de Estados Unidos. El régimen cubano ha utilizado este supuesto bloqueo para justificar todas las carencias que existen en Cuba. Pero el bloqueo más crudo, el bloqueo real que existe en Cuba es el bloqueo interno. El hecho de que no permitan o bloqueen las iniciativas privadas, el desarrollo económico interno, la inversión de los cubanos en el desarrollo también de la economía, el hecho de que no permitan, por ejemplo, mi padre, que es campesino, que se ha pasado más de 20 años de su vida
tratando de emprender, como decimos en Cuba, levantar cabeza, porque siempre tiene la bota de las instituciones y de la burocracia que no permite que haya producción interna. La carencia de medicamentos que hay en Cuba no es debido al embargo, es a la mala administración y del paquetazo económico, por supuesto, también. Toda la crisis económica es debido a ese paquetazo económico del régimen cubano. Y me remito a algo que conversamos la semana pasada con uno de los panelistas, no recuerdo, discúlpeme que no recuerdo el nombre, era el señor que hablaba sobre Corea del Norte. Y al final de su intervención yo le hacía una pregunta de qué importancia él creía que tenían las sanciones internacionales sobre estos regímenes totalitarios. Y él decía que sí, que era importante sancionar a esas dictaduras por un aspecto, sobre todo él era el mencionado, y es que en el tránsito a las democracias o en la presión hacia esas dictaduras para provocar el tránsito a la democracia, hay que tener al menos algo que negociar. Y en el caso de los cubanos, pues un aspecto a negociar sería eliminar este embargo. La condición que impone es precisamente eso, que se convoquen elecciones libres, que liberen a los presos políticos. Ellos son los que se niegan a ceder. Yo creo que es un punto importante a tener de nuestro lado para negociar ese tránsito. Muchas gracias, Camila. No sé si Martina, Ingo, Tomás quieren agregar algo más, que ya estamos en horario. Bueno, muchas gracias. Los comentarios de distintos lugares, de Cuba, de Venezuela, que nos hacen llegar. No sé si quieren agregar algo más. Bueno, yo les estoy súper agradecido por compartir este espacio. La verdad que han sido muy interesantes sus tres aportes, comentando, bueno, situaciones que nos alertan, ¿no?, a mantener permanentemente la llama encendida de la libertad y de la democracia, y comprendiendo que por la historia las personas que luchan por la libertad de todos son pocas y pagan costos muy altos. Así que toda nuestra admiración, Camila, a ti y a muchos de los colegas que están aquí presentes, y a todos los que de manera pacífica trabajan por espacios de apertura en tu país. Así que les estoy súper agradecidos, Camila, a ti desde Cuba, Martina desde Beirut, Tomás desde Milán e Inga desde acá desde Buenos Aires, por compartir sus experiencias históricas en sus países, y les agradezco mucho en nombre de CADAL y por supuesto también de la Fundación Konrad Adenauer. Espero que sea inspirador para muchos jóvenes que nos han escuchado, y tener mayor sensibilidad por aquello que decía Havel, ¿no? Debemos hacer más por nuestra propia libertad y por la de los demás, ¿no? En nuestros países donde tenemos nuestros desafíos con nuestras democracias, y en lugares donde ni se puede ejercer los derechos que nosotros tenemos en nuestros países. Así que les agradezco mucho, y también a mis colegas que hicieron posible toda la logística para que esto salga muy bien, y a los más de 50 participantes que nos estuvieron siguiendo. Muchas gracias.